Good evening, everybody. We are coming to you on a video because we want to give you all of the information about changes in our school over the next few weeks, and we want to make sure that you get all of the info you need. Bueno, buenas tardes. Damos gracias por estar con nosotros. Solo queremos hacer este video para darles un poco de información con respecto a la escuela, clases en las próximas semanas. Obviously, with all of the news information that we've been getting about COVID-19, we will not be having classes this week or the next week. Bueno, como saben y tal vez han estado mirando las noticias con respecto a el coronavirus, no vamos a estar teniendo clases, obviamente esta semana que pasó y también la semana que viene. If we are able, we will plan to return to school on April 6th. Por ahora estamos planeando si podemos regresar a clases el 6 de abril. We are paying attention closely to what the state of North Carolina does and also what the counties in our areas do. If they are not open at this time, we will not be open either. Estamos poniendo atención a lo que los condados están haciendo de Mecklenburg y obviamente si ellos no abren, pues nosotros también no vamos a abrir. We have plans in place for schoolwork for your children, so you don't need to worry about them being home all day with nothing to do. Tenemos planes para dar trabajo a sus hijos, los estudiantes, y así usted no tiene que preocuparse de que estén en la casa sin algo que hacer. Before I get into that, I would like to tell you about our plans if the state of North Carolina or our counties decide to close for the school year. Antes de compartir con ustedes eso, solo queremos hacerles saber los planes si el Estado decide cerrar las escuelas por el resto del año escolar. If North Carolina or our counties decide to cancel school for the rest of the school year, we will continue online learning through the methods that we're about to tell you until the end of April. Si el Estado de Carolina del Norte y los condados aquí en que estamos deciden cerrar o cancelar las clases del resto del año escolar, nosotros vamos a continuar dando clases y lecciones por medio de los medios que vamos a compartir con usted. We ask that you will continue to pay tuition for at least the month of April, but in May, if we are not in school, you will not be charged. Así que a todos aquellos que pagan, hacen sus pagos mensuales personalmente, sí le vamos obviamente a pedir que continúe pagando lo que es de este mes de marzo y el mes de abril. Y si no tenemos clases, obviamente ya en mayo no se tiene que pagar. Our teachers have been working very hard this week to put together packets and study information for your children. Los maestros han estado trabajando durante esta semana para preparar paquetes de trabajo y de lecciones para cada estudiante. They are preparing work by the week right now. Por ahora estamos preparando lecciones y tareas por semana. This week, on Monday and Tuesday, our buildings will be open during the day and evening so that you can come and bring your children to gather all of their school belongings and to gather their work that will be on their desk with their name. Este lunes que viene, lunes y martes de esta semana que viene, los edificios de la academia van a estar abiertos en la tarde para que usted pueda venir con sus hijos y ellos puedan así tomar sus libros para las clases que van a estar, que ya tienen establecidas. The teachers will be working with your students in many different ways. Some will be written work, some will be video, some will be through communication with the teacher and the parents. Los maestros van a estar trabajando con sus hijos por medio de trabajo escrito, también por medio de videos que se van a estar preparando
para que así usted pueda tener, o los estudiantes puedan tener el material que necesitan y la ayuda que necesitan. Expect for elementary grades for this week to have a lot of review work and not a lot of new material. Espere que los grados elementarios tengan trabajo que es repaso de lo que ya han estudiado y no nuevo material. Grades 7 through 12 will just pick up where they have left off and continue in their classes. Los grados de séptimo hacia arriba van a continuar con las clases o con el material que estaban estudiando y de ahí van a seguir adelante. Beginning the second week, which is March the 30th, new material will be presented to your students in all grades. El siguiente semana, que sería la semana del 30 de este mes, tendrán nuevo material que será dado y presentado a los estudiantes. We have several different ways that the teachers will be communicating with your students. Tenemos varias maneras o medios como los maestros estarán comunicando con sus estudiantes. One way that we will be using on a daily basis is YouTube. Uno de los medios que vamos a usar diariamente va a ser un canal de YouTube. We have created this channel just for our school. Hemos creado este canal solamente para la escuela. This is so the teachers can give their lessons and the students can still continue to learn and can even ask questions in the comments. Esto va a permitir que los maestros puedan grabar las lecciones y los estudiantes puedan mirar las lecciones y también hacer preguntas en las áreas de comentarios de la página. In the packets that your students will receive when you pick up their work on Monday or Tuesday, you will see the different methods that they will have that you can communicate with them. En los paquetes que van a recoger el lunes o el martes, allí estará la información que usted podrá comunicarse o usar para comunicarse con los maestros. The teachers miss all of their students, so they're very excited to be able to communicate with you and the students and to be able to help in any way. Los maestros obviamente extrañan a los estudiantes o los extrañamos y estamos ansiosos por ver cómo podemos comunicarnos con ellos para que continúen aprendiendo. So please feel free to contact them with any questions at all. Así que por favor siéntase con toda libertad de comunicarse con ellos si tiene cualquier pregunta. We are very sad that the school year may possibly end this way, but we are excited at the things that God can still do through this situation. Estamos un poco desanimados por la manera como el año tal vez termine, pero también estamos ansiosos por ver cómo Dios usa esta situación. We will keep you updated both on Facebook and through our YouTube channel with video updates as regularly as we have them. And please feel free to contact us with any questions. Vamos a mantenerlos al tanto por medio de nuestra página de Facebook y también por el canal de YouTube de la escuela. Así usted puede comunicarse con nosotros. Otra vez siéntase con toda libertad de llamar o mandar algún mensaje con cualquier pregunta que usted tenga. Thank you so much for entrusting us with the education of your children, and we look forward to hearing from you soon. Gracias por confiar en nosotros, la educación de sus hijos, y esperamos poder escuchar de usted pronto. Thank you. Que el Señor les bendiga.